Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Hermano, creo que está bien, pero si es para Dios, usted está en deuda. Es un privilegio para mí. Me dieron el privilegio de presentarlo como un hijo de la casa. Y sin vanagloriarme y sin nada, hace ya varios años que el Señor lo trajo a los pies. A mí me tocó predicar ese domingo, me acuerdo, y fue el único, decía yo, el único pez, pero mi mamá, mi madre espiritual, Gloria de García, me dijo, esa es una ballena la que pescaste. Y aquí lo tenemos, denle fuertes palmas por la vida, está bendecido. Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, creo que estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo glorioso, en un tiempo donde el Señor va a hacer algo en cada una de nuestras vidas. Un tiempo en que el Señor le ha placido que todos nosotros estemos aquí hoy. Y hoy ha sido un día, como les digo, poderoso, porque desde la mañana estamos oyendo palabras, desde las 5 de la mañana, estamos oyendo palabras y estamos escuchando que Dios es un Dios de recompensas y que recompensa a los que le sirven. Pero también la obediencia trae recompensas. Entonces yo los bendigo por ser obedientes al llamado del Señor, porque Él fue el que nos llamó, por medio de nuestro Padre Espiritual. Pero el que llama es Él. Que el Señor los bendiga, que bendiga a nuestros pastores y padres espirituales, Carlos García, Gloria Seas, hasta allá, hasta donde está nuestra Madre Espiritual, enviamos bendiciones. Sabemos que el Señor está con ella. Asimismo bendecimos a nuestros pastores Hernández Reyes, a cada ministro, a cada líder, a cada asistente y a cada uno de los que está aquí presente y aún a aquellos hermanos que no pudieron asistir a esta vigilia. Que el Señor los bendiga también. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Amado Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo en que usted nos permite estar aquí reunidos, Padre, para hablar de su reino, para escuchar su palabra, para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, Padre amado. Bendice la vida de nuestros pastores, Padre, bendice la vida de cada uno de los miembros de este cuerpo glorioso, Jesucristo Liberal Coactivo, que es solo uno, Padre. No hay dos iglesias, es solo una, Padre. Mando bendiciones hasta allá donde está mi esposa, Padre, a mi hija, a toda mi familia, amado Padre Celestial. Y toma control de este tiempo, Padre, para que sea su palabra la que fluya en este momento, Padre. Su palabra está bendecida, Padre, y que su palabra sea como una semilla, Padre, que caiga en buena tierra, Padre, y que germine y que dé su fruto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro pastor nombró a esta vigilia, el justo por la fe vivirá. Y el Señor me puso en mi corazón, ¿verdad?, hablar precisamente de la fe. Todos hemos oído hablar de la fe, todos hemos leído en la palabra del Señor de la fe. Pero vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Se pueden sentar, hermanos, me disculpan. ¿Ah? Lo merecen, lo merecen. Entonces dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis hermanos,
Se sientan para que escuchen la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice la palabra así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Su palabra está bendecida, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como decíamos, hermanos, a menudo escuchamos hablar de la palabra fe. Y para la vida del cristiano es fundamental, es esencial, hermanos, entender qué es la fe. En la palabra del Señor hay muchos versículos que hablan de esta palabra. Y tenemos muchos ejemplos que son válidos, hermanos, y que son dignos de imitar. En el libro de Hebreos 11, ahí tenemos una serie de ejemplos. Sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una serie de ejemplos de personajes que el Señor usó, que nos pueden servir de inspiración, pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. El mayor ejemplo de fe que tenemos es Jesús. El Señor Jesús tuvo una fe inquebrantable, hermanos. Admirable en todos los sentidos, a prueba de todo. Una fe que lo llevó a ser obediente hasta la muerte, para redención de nuestros pecados. Una fe que lo llevó a amar a sus enemigos. Una fe que lo llevó a perdonar, incluso a los que le dieron muerte. Nunca tuvo duda. El nivel de fe que él tenía es el mayor y más grande. Él tenía la certeza de que todo lo que estaba en la palabra y todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Él sabía que él iba a entregar su vida por nosotros, pero él sabía y tenía la seguridad que al tercer día su Padre le levantaría de entre los muertos y lo llevaría y se sentaría a la diestra del trono de la gracia. Y estoy hablándoles, hermanos, de Jesús como hombre. No estoy hablando de Jesús en su condición de Dios, sino como hombre cuando estuvo en esta tierra, cuando fue de carne y hueso como todos nosotros. Así estoy hablándoles, para que ustedes dimensionen esa dimensión de fe en que se movía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día existen una gran cantidad de religiones, hermanos. Existen una gran cantidad de sectas, de grupos, y una cantidad de corrientes y tendencias filosóficas que le ofrecen a la humanidad un sustituto de fe. ¿Y por qué digo que es un sustituto de fe? Porque es una fe que se basa en el falso bienestar que el mundo puede ofrecer. Es una fe que se basa en lo material, en lo temporal, en lo finito. Y la fe no tiene nada que ver con eso, hermanos. Absolutamente nada. La fe no tiene que ver con nada de este mundo, la fe no tiene que ver con lo material. La fe no tiene que ver con que tengamos una casa o un vehículo o un trabajo. No, eso no es la fe, hermanos. Esa es la falsa fe que venden todos estos grupos, sectas y religiones al mundo. Ahora, miremos qué es y cómo define la palabra del Señor la fe. Y nos vamos al libro de Hebreos 11:1. Y dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si leemos bien, la fe es la confianza firme en lo que no vemos.
pero estamos convencidos que es verdad. Es la seguridad que tenemos como hijos de Dios de que obtendremos algo que no podemos ver. Que todo lo que el Padre nos ha prometido es verdad, aunque no lo veamos, hermanos. Es una fe contraria, completamente opuesta a la fe que el mundo nos da. Es una fe completamente opuesta. La fe que nosotros profesamos, la fe que nosotros hemos recibido, no tiene nada que ver con el mundo. Tenemos la certeza de que nuestro Padre Celestial cumplirá todas sus promesas que están en su palabra, en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Esperamos con confianza porque sabemos en quién hemos creído, hermanos. Nuestra fe se fundamenta en nuestro Padre Celestial, en su palabra. Sabemos que nuestro Padre Celestial es el creador de los cielos, el creador de la tierra y de todo lo que existe en el universo, hasta los más últimos confines del universo. Él es el creador. Lo creemos. Así es. Y nosotros no estábamos presentes cuando lo creó. Pero tenemos el convencimiento y tenemos la convicción de que Él es el creador de todo. Y Él es el creador también de nosotros. Es el que nos dio vida. Es el que nos formó a nosotros. Aquí no es, como dicen muchos científicos, como dicen muchos programas de televisión, que se dieron las condiciones adecuadas, que un meteorito trajo agua, que esto y que lo otro y que se formó la vida. No, hermano, eso es cuento. Eso es cuento, es difícil. No es así, aquí hay una voluntad superior, una voluntad divina. Entonces, nuestra fe se fundamenta en la palabra del Señor. Nuestra fe se fundamenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Tiene fundamento nuestra fe, no es una fe ciega, como dicen muchos filósofos, como dicen muchas religiones, que la fe de nosotros es una fe ciega. Nosotros no somos fanáticos. La palabra del Señor nos da sabiduría. La palabra del Señor nos da discernimiento. El fanático es aquel que se tira a un cauce, si le dicen que se tire a un cauce. Nuestra fe tiene fundamento en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Y hasta el momento el mundo no ha podido demostrar que eso es falso, hermano. El mundo, por más que ha querido, no ha podido negar la existencia de Cristo. Es más, hasta ellos mismos han tomado la fecha que está establecida como de nacimiento de Cristo para dividir la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Y dicen que no creen que Cristo vino. Y dicen que no creen que Cristo estuvo en la tierra y que no hizo lo que Él hizo. Pero dividen el tiempo en antes y en después de Cristo. Eso es verdad. Así lo hacen. Ahora, ¿han podido ellos demostrar que lo que está en la palabra del Señor no es cierto? No han podido. No han podido. Hay un montón de escritos y un montón de gente que ha hecho filosofía y que ha hecho tratados y que ha hecho un montón de cosas, pero no han podido ellos encontrar un argumento que demuestre que lo que está aquí escrito es falso. Y no lo han encontrado porque no hay, hermano. Ellos no tienen la capacidad para eso. No tienen. Entonces, y es gracias a esas evidencias, hermanos, es gracias a esta palabra que nosotros leemos y meditamos todos los días, y es gracias a ese testimonio que dio nuestro Señor Jesús, que nuestra fe es bien sólida, bien fundamentada. Cualquiera que a cualquiera de nosotros nos digan en la calle que nuestra fe no tiene fundamento,
contestémosle con lo que está escrito en esta palabra. Y vamos a ver si van a poder contestar. No van a poder contestar, hermano. Entonces, si la palabra es el fundamento de nuestra fe, y si la vida de Cristo, estando aquí en la tierra, es el fundamento de nuestra fe, aquí dice la palabra en 1 de Juan 5:4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros somos nacidos de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor y nos bautizamos, tenemos un nuevo nacimiento por el Espíritu. Somos nacidos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si la palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, nosotros somos vencedores, hermano. ¿Quién se cree vencedor? ¿Quién se cree aquí derrotado? Somos vencedores porque así lo establece la palabra. Vencedores por medio de la fe, dice la palabra, que es la victoria que ha vencido al mundo. Si tenemos fe, tenemos la certeza que recibiremos lo que el Padre nos ha prometido. ¿Y qué es lo que el Padre nos ha prometido, hermanos? Nos ha prometido sanidad, nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido salvación. Somos vencedores sobre las enfermedades, porque el Señor pagó y dejó clavadas todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Somos vencedores. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Pero en el versículo 5, miremos lo que dice, hermano. Dice la palabra que los que vencen al mundo son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Allí ya tenemos una condición. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos esa certeza. Así es, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. Lo hemos visto físicamente, hermano. Lo hemos visto físicamente. Como que miremos a nuestro pastor, como que miremos a nuestro pastor Harley. No, no lo hemos visto físicamente. Pero tenemos la certeza que existe. Tenemos la certeza que está con nosotros. Tenemos la certeza que dio su vida por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Tenemos la certeza de que fue al cielo a hacer morada por nosotros. Y tenemos la certeza que aún en medio de cualquier tribulación y que aún en medio de cualquier problema, Él nos dará la victoria. Siempre tenemos que tener esa certeza de que Él siempre nos dará la victoria. Pero también la palabra creer es una palabra que la escuchamos a menudo. Todos creemos. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que estuvo en la tierra, decimos. Pero creer, hermano, va más allá de una simple palabra. Creer es tener fe en Él. Creer es depositar nuestra confianza en Él. Creer es depender de Él. Creer es que Él tomará nuestras cargas y nos alivianará esas cargas pesadas que el enemigo nos pone. Creer es confianza, hermano. No es solo creer porque yo digo que creo, lo tengo que demostrar. Lo tengo que demostrar. Como decía a nuestro pastor que le gustó esa frase que dijo la hermana Zaida, en el diario vivir. Todos los días lo tenemos que demostrar. Creer en Jesús es estar convencidos de que Él es nuestro único Señor y Salvador, que no necesitamos a nadie más, que Él es todo para nosotros, que Él es el primero para nosotros. Allí demostramos que creemos en Él. Creer es estar convencidos que Jesús es más grande que todos. Como lo decía nuestro Padre Espiritual en una prédica, Jesús es más grande que los profetas, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que todo, que todo.
Porque solo en Jesús podemos tener salvación, hermanos. Solo en Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Solamente en Él. Y vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Y qué es lo que dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Él es el único, hermanos, que nos puede dar salvación, que nos puede dar perdón. Aquí la palabra es clarísima, no hay ningún otro nombre. Aquí no hay María, Juan, Pancho, Antonio, no hay ninguno, hermano. Solo Jesús, solo en Él podemos tener salvación, solo en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo tenemos que demostrar? ¿Cómo demostramos nosotros en el diario vivir de cada uno de nosotros que nosotros creemos en Jesús? Perdonando, amando, siendo misericordioso, haciendo su voluntad, siendo obediente y teniendo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A él no le importó que lo humillaran, a él no le importó que lo escupieran, a él no le importó que lo torturaran. Todo eso, ese oprobio, él lo menospreció. Y él sufrió la cruz por usted y por mí, para que todos nuestros pecados sean perdonados y para que obtengamos la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe, hermano? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo la adquirimos esa fe? Es un regalo de Dios. Un regalo precioso de Dios, decía nuestro pastor el domingo. Esa es la fe. Un regalo precioso de Dios que proviene del mismísimo Padre Celestial. No hay otra manera. No la podemos adquirir a través de nada, ni de nuestra obra. Es un regalo de Dios. Y esto lo encontramos, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice la palabra así: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, humildad, sino que piense de sí con cordura, con medida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio a cada uno una porción de fe, una medida de fe. Es un regalo de Él a cada uno de nosotros. Y aquí hemos aprendido que la porción es la misma para cada uno de nosotros. No le dio a uno más y no le dio a otro menos. Es la misma medida de fe que recibimos. Y dice la palabra que no es por nuestros méritos que la obtenemos. Dios nos la da por su gracia, no por nuestras obras. Y esto lo encontramos en Efesios 2, 8, 9. Hagamos lo que hagamos, hermano. Si el Señor no nos da esa porción de fe por su gracia, por su misericordia y por el amor que nos tiene, no la vamos a recibir. ¿Y qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe,
es por su misericordia, no es por lo que nosotros hagamos, es por su misericordia, es por su amor y por su gracia que recibimos esa porción de fe en nuestro corazón. En nuestro corazón. No recibimos esa porción de fe por ser buenos, por ser dadivosos. No es por eso. Y no digo que eso sea malo. No. Al contrario, es bueno. Pero no por eso recibimos nuestra porción de fe. Es un don de Dios que recibimos de parte de Dios. Y Él nos la da, nos la entrega, nos la regala, para que nosotros no tengamos que jactarnos que tenemos fe. De nada tenemos que gloriarnos, hermanos. De nada. La fe es un regalo de Dios. Pero, hermano, hay dos requisitos. Y algo que decía muy importante, y estaba hablando nuestro padre espiritual al inicio. Hay dos requisitos muy importantes para que seamos aptos para recibir esa porción de fe. El domingo él decía que la fe es para los hijos. Que la fe es para los hijos. Y si la fe es para los hijos, ¿cuál es la fe del mundo? Si no son hijos. Ellos no son hijos. Y estos dos requisitos, ¿cuáles son? Primero, debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Ese es el primer requisito. Confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto lo encontramos en Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y tenemos que creer. Esa es la segunda condición, confesarlo y creerlo. Creer que Él resucitó de entre los muertos. Creer y estar convencidos que sus promesas son un sí y un amén. Creer que todo lo que está escrito aquí es así. Y yo me ponía a meditar, hermanos, cuando estaba leyendo y meditando los versículos relacionados con la fe. Dice que debemos de confesar. Y muchos dicen que esa es una decisión que nosotros tomamos. Y yo me pongo a pensar, si no es por nuestras obras que somos salvos, si no es por nuestras obras que recibimos esa porción de fe, cualquiera de nosotros podríamos pensar que cuando tomamos la decisión de confesar al Señor, es por nosotros. Pero recordemos que dice la palabra que Él nos conoció desde antes y que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que Él nos santificó y que Él nos justificó. Y si Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos justificó y nos santificó y nos llamó, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Nada. Es obra de Él. Si nosotros, todos los que estamos aquí, es por Él, no por nosotros, hermanos. Es por su obra que estamos aquí. Él nos escoge a nosotros. Nosotros no le escogemos a Él. Él es quien nos escoge. Así es que no nos gloriemos, hermanos. No nos jactemos. Ni le digamos a los que no han recibido al Señor, yo tomé la decisión. No, el Padre me seleccionó
El Padre me escogió para que yo estuviera aquí hoy. Y también hay otra cosa en que yo pensaba. Muchos decimos, ok, el Señor me llamó. Yo estuve enfermo, acepté al Señor y me sanó. Y entonces por eso vine y por eso le confesé. Otros por problemas. Hay problemas que son bien grandes, hermanos, que muchas veces nos sobrepasan como humanos. Y nos llega la palabra, alguien nos habla del Señor, alguien nos habla de Jesús, alguien nos habla y nos dice que solo Él puede darnos la salida y nosotros le creemos. Pero no por eso estamos aquí. Ese es el diseño del Señor. Y cada uno de nosotros ha tenido su diseño. El Señor ha tenido un diseño de cómo nos ha llamado. Cada uno de nosotros, por enfermedades, por problemas, por desorden en nuestras vidas. A mí me llamó por eso, yo andaba desordenado. Yo andaba por caminos que no tenía que andar. Y ese fue el diseño que él escogió para mí. Pero había un propósito en todo eso, que yo estuviera aquí hoy predicando su palabra. Sí. Entonces, hermano, no nos jactemos, no nos gloriemos, seamos humildes. El Señor nos escogió, Él nos tiene aquí. No estamos aquí porque nosotros queremos, es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así adquirimos la fe, es un regalo de Dios. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Es una fe completamente 180 grados contraria a lo que dice el mundo, porque es una fe que se basa en la palabra, es una fe que se basa en las promesas, es una fe que se basa en lo que no miramos, no en lo que vemos y no en lo que tenemos. Y la fe, hermano, decíamos que es fundamental para la vida del cristiano y para nuestro diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Y yo sé que muchos ya lo conocemos y ya lo sabemos, pero el Señor nos lo quiere recordar en este momento. Recuerden el lema de la vigilia: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué nos quiere decir el Señor en este momento? Que por la fe en Jesús somos salvos. Miren qué importancia de la fe. Por medio de la fe somos salvos. Efesios 2:8 y Romanos 10:9, que ya lo leímos, nos habla de esto. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por medio de la fe y por medio del creer en nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos. No hay otra manera, hermano. Ni la busquen, ni pierdan el tiempo, ni se vayan al Himalaya. Como hacen un montón de millonarios, se van al Himalaya a hacer un retiro de no sé cuántos días, a vivir en humildad, dicen ellos, cuando sus mansiones los están esperando de regreso. No, esa es una falsa humildad, hermano. Y veamos lo que nos dice Primera de Pedro 1:8-9. Y miren qué bonito este versículo, hermano. A quien amáis sin haberle visto. Amamos al Señor sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, nos vuelve a repetir el apóstol Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo aquí he aprendido que el propósito más grande del Señor es que seamos salvos.
Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que ese es el fin de vuestra fe, que seamos salvos. Pero solo podemos ser salvos si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Solo podemos ser salvos si creemos en que Él es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de la fe, que el Señor nos regala, que seamos salvos, que seamos salvos. El padre de la casa nos ha venido diciendo, valoremos lo que se nos ha concedido. La fe es algo que se nos ha concedido. Valorémosla, hermano, valorémosla. Imagínense, solo el primero, solo por medio de la fe somos salvos. Por medio de la fe somos vencedores. Ya lo miramos y nos vamos de nuevo a 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, la fe de Jesús, nos fortalece. Nos mantiene firmes ante las tribulaciones. Nos mantiene firmes ante los problemas. Nos da gozo, nos da paz, nos da tranquilidad. Y eso el mundo no nos lo puede dar. Eso el mundo no nos lo puede dar. Y miren, hermanos, tengo un compañero de trabajo ahorita que el pobre, y digo el pobre pues, porque por costumbre, ese muchacho está metido en unos problemas ahorita, ¿no? La esposa se endeudó, pero bueno, es increíble cómo se endeudó. Solo de energía eléctrica debe 100,000 córdobas. Solo de energía eléctrica. Y eso lo viene arrastrando desde que el papá estaba vivo. Porque dice que cuando llegaba el recibo de luz y lo miraba el papá decía, no, muy caro, no lo pago. Y se le fue acumulando y se le fue acumulando. Después vinieron préstamos, con prestamistas, con microfinancieras, con bancos. Ayer fue a hacer un arreglo de pago con un banco por 53,000 córdobas. Le hicieron un arreglo, le rebajaron hasta 35,000 córdobas, pero tiene que dar por 12 meses casi 3,000 córdobas. Si una cuota falla, está listo. Se pierde el acuerdo. Y ese muchacho, hermano, andaba casi al llorar. Y yo lo estaba observando desde la mañana, lo estaba observando. Y por la tarde lo llamé, vení, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, es que mire, ingeniero, me dice, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Tengo este y este y este. No, entonces no tenés un problema, le digo, tenés un ejército de problemas, le digo, no es uno. Pero mirá, le digo, vos conocés la palabra del Señor, le digo. Y vos sabés que Jesús es el único que nos puede dar una paz que no entiende el mundo, le digo, que sobrepasa todo entendimiento. Mirá, hombre, reconciliar con el Señor, depositate en el Señor. Dice la palabra que Él va a llevar nuestras cargas. Tenés paz, tenés confianza, pero tenés que buscarlo. Tenés que reconciliarte, volvete a congregar, hombre, porque Él se congregaba antes. Volvete a congregar, volvé a esto, volvé a lo otro. Hombre, dice el muchacho que fue de nuevo a la iglesia y que oraron y anda más tranquilo. Ahí andan los problemas encima, pero yo estoy seguro que ahí va a ir saliendo, que él va a ir saliendo, que él va a ir saliendo. ¿Qué dice ahora? Ah, bueno, me dice hoy en la mañana, mira, me dice, ya me llegaron a cortar la luz, me dice. No, hombre, y con 100,000 córdobas de deuda, digo, ¿a quién no se la van a cortar? Le digo, ah, sí, me dice, no te pegues, le digo, no te pegues porque eso no es correcto, le digo, porque te pueden poner otra multa peor, le digo, y hasta te pueden echar preso, le digo. ¿Qué fue lo que hice? Le presté una planta eléctrica para que por lo menos en la noche encienda una bujía y arregle sus cosas antes de acostarse, pues. Porque estar en la oscuridad es terrible, hermano. Pero, ¿cuál es nuestra arma contra todo eso? Nuestra fe. O sea, la fe de Jesús. La fe es nuestro escudo, hermano.
Tercer aspecto de la importancia y de lo importantísimo que es la fe para cada uno de nosotros. Es nuestro escudo. Y esto lo encontramos en Efesios 6:16. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con el escudo de la fe, nosotros vamos a poder apagar todos, dice la palabra. No dice uno sí, otro no. Todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo entiendo yo los dardos de fuego del maligno? Todo aquello que nos aleja de Jesús, todo aquello que nos aleja de Dios. Todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Y entre esos está la mentira, los negocios ilícitos, el adulterio, las drogas, el alcohol, la mala crianza, la ira, el enojo. Todo eso son dardos que el enemigo nos pone en nuestro vivir para que nosotros tropecemos, para que nosotros manchemos nuestro testimonio. Porque recuerden que la palabra dice que somos cartas leídas, todo el mundo está encima de nosotros. Y yo lo siento ahí en el trabajo, así es, ¿verdad, ministro? Yo lo siento y la gente dice y comenta, mira, ya va, mira cómo era antes, mira cómo es ahora. Pero espérate, dejémoslo que corra un poquito. Vamos a ver, van a ver, somos cartas leídas, hermanos. Y cualquiera de estos dardos del enemigo nos puede hacer tropezar. Cualquiera. El más leve. El más leve. Porque el ladrón es el que roba 5 centavos, roba millones. El más leve de estos dardos nos puede hacer tropezar. Una mentira. Una murmuración. Algo que prometamos que no cumplamos. Un maltrato injusto a un colaborador de nosotros. Se nos cae nuestro testimonio. Se nos cae completamente. Pero tenemos un escudo, que es nuestra fe, que es la fe de Jesús, con el que podemos apagar todos los dardos del enemigo. Aferrémonos a ese escudo, mantengámoslo siempre en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y así nosotros vamos a poder y vamos a estar protegidos contra todos esos dardos. Por medio de la fe, agradamos a nuestro Padre. Y ahí también la palabra es clara. Y esto lo encontramos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Podemos ayunar un mes. Podemos venir todos los domingos. Pero si no tenemos fe, si no tenemos esa certeza, si no tenemos esa convicción en Jesús, no le vamos a agradar. Nunca. Aún lo que hagamos. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él existe. Y aquí viene de nuevo esa palabra, creer. Creer. ¿Cuántos creemos que Dios es verdadero? Que Dios es fiel, que Dios es nuestro Padre, que Él nos creó, que Él nos provee, que Él nos sostiene, que Él nos tiene aquí? ¿Cuántos lo creemos, hermanos? No lo dudemos, no lo dudemos, hermanos, porque la duda es uno de los enemigos más grandes de la fe, el dudar. Solo por medio de la fe podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Esa es la condición. Tengamos fe, creamos en Él y así le vamos a agradar. No le vamos a agradar con nuestros bienes, no le vamos a agradar con nada de lo que tengamos, no le vamos a agradar porque no desayunamos hoy, no. Le vamos a agradar porque tengamos fe y creamos en Él. Por medio de la fe, Cristo habita en nuestros corazones.
por medio de la fe, Cristo habita en nuestros corazones. Y vayamos al libro de Efesios 3, versículos 16 y 17. Y dice la palabra, para que os dé, conforme a las riquezas en gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos en nuestro interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por medio de la fe. Y todos nosotros sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que viene a morar en nosotros es el que fortalece nuestro interior. Y es el que crea las condiciones en nosotros para que Cristo pueda vivir en nuestros corazones, hermanos. No hay otra forma. Y estos solo son algunos aspectos que yo tomé de la palabra del Señor para que nosotros comprendamos, hermanos, y entendamos, me incluyo, entendamos la importancia de la fe para nuestra vida cristiana, la importancia de la fe para nosotros como hijos de Dios. Es muy importante. Entonces, ya vimos que es un regalo de Dios, ¿verdad? Que no es por nuestra obra, es porque Él nos la dio, es porque Él nos la repartió a cada uno una porción de fe. Pero aún así, hermano, ya la recibimos, decimos que creemos, pero muchas veces dudamos y flaqueamos. ¿Por qué? Porque no activamos y no desarrollamos esa fe que nuestro Padre Celestial nos dio. No la tenemos, la recibimos, pero ahí la andamos guardada. Ahí la andamos guardada. Viene un problema, comenzamos a llorar. Se nos quita el gozo, se nos quita la paz, se nos quita el aleluya, se nos quita todo. Y ya recibimos la fe. Y ya tenemos ese escudo que es la fe. Y sabemos que somos salvos por medio de la fe, pero aún así nos debilitamos. Nos debilitamos. Dice que por la fe somos vencedores. Pero a veces andamos como que somos derrotados, como que somos vencidos. Y entonces, ¿qué se hizo nuestra fe? ¿Dónde la dejamos? Tenemos que activarla, hermanos, y tenemos que desarrollarla. Y yo hacía una comparación. Yo me preguntaba, ¿cómo hace el atleta para desarrollar sus habilidades? ¿Cómo hace un atleta para desarrollar sus habilidades? Y yo ponía, se ejercita, se enfoca en sus metas, en sus objetivos, persevera. Es constante, hermanos. No es que un día va al gimnasio y otro día se queda durmiendo. No es que un día está pensando en que quiere ser el mejor atleta y al día siguiente ya no piensa que quiere ser el mejor atleta. Piensa que quiere ir a comer pizza. Sí. Ahora, hamburguesa de chanchito. Tiene entusiasmo y tiene pasión. El hombre está encendido. Porque él quiere sobresalir. Él quiere llegar a ser el número 1. Él quiere ganar los 100 metros. Él quiere ser el mejor futbolista y el hombre está apasionado. Y sabe lo que quiere y sigue las instrucciones de sus entrenadores. ¿Y eso qué es? Obediencia, hermanos. Miren todo lo que hace el atleta. Se enfoca, persevera, es constante, tiene pasión, tiene entusiasmo, es obediente. Porque sigue las instrucciones
de su entrenador. Y no solo la sigue cuando está en el gimnasio, porque también le establecen un plan de dieta, qué comer y qué no comer, y el hombre lo sigue. A nosotros también, pero no lo seguimos. Y entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, para activar nuestra fe. Enfocarnos en Cristo Jesús, ser perseverantes en la palabra, tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como cristianos? ¿Se han preguntado, hermanos, cuál es el objetivo de nosotros como hijos de Dios, como cristianos? El atleta tiene claro cuál es su objetivo, ser el número 1. Nosotros también debemos de tener claro para qué el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos que tener claro por qué somos hijos de Dios y para qué somos hijos de Dios. Porque es muy bonito decirlo. Pero preguntémonos y comprometámonos con ese para qué, con ese por qué. Y se los dejo a cada uno, hermanos, que se pregunten ese para qué y ese por qué, y mediten en ello, y valoren lo que el Señor nos ha concedido. ¿Cómo nos ejercitamos nosotros para activar nuestra fe y para desarrollar nuestra fe? Escuchando la palabra del Señor. Y esto lo encontramos en Romanos 10:17. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y ya dijimos al inicio que nuestra fe se fundamenta en la palabra del Señor. Entonces debemos de estarla escuchando, meditando, escudriñándola, leyéndola, analizándola de día y de noche, como dice la palabra del Señor. Solo si nosotros nos ejercitamos en el leer y en el escuchar, vamos a poder desarrollar nuestra fe. Si no, ahí va a andar dormida. Ahí va a andar dormida. Obedecer a Dios. La obediencia trae grandes bendiciones a nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra que a nuestro Padre Celestial le agrada más la obediencia que el sacrificio. Le agrada más la obediencia que el sacrificio. Entonces, la obediencia trae beneficio para nosotros. Obedezcamos la palabra del Señor. Dice en Juan 14:15 que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Si lo amamos. Si hacemos su voluntad, lo amamos. Si obedecemos, lo amamos. Si creemos en Él, lo amamos. Pero como les digo, de eso tenemos que dar testimonio todos los días de nuestra vida. Debemos de aprender a depender de Dios. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? ¿Cómo activamos nuestra fe? Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender de Él. Depender de Él es confiar en Él. Confiar en que nunca nos va a dejar solos. Aún en medio de cualquier dificultad, no vamos a estar solos. Dice la palabra que fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Fíate, confíate, confianza. Dependamos del Señor en todo. Pongamos todo en sus manos. Que Él sea para nosotros todo. Que siempre esté en primer lugar en todo. Que en todo esté en primer lugar el Señor para nosotros. No antepongamos nada a Él. Porque Él va a ser el que nos va a sostener, hermano. Él va a ser el que nos va a levantar cuando estemos en aflicciones, cuando estemos en problemas, cuando el gozo se nos vaya. El único que nos puede dar fortaleza, el único que nos puede regresar el gozo, se llama Cristo Jesús. No hay ningún otro. Aprendamos a depender de nuestro Padre Celestial. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús no dependió de ningún hombre cuando Él estuvo aquí haciendo su ministerio. Jesús dependía del Padre. Y todos los días conversaba con su Padre.
Y como les dije, tenía la certeza de que él iba a morir e iba a ser levantado por el Padre. Nosotros debemos de tener esa certeza, hermano. Nosotros debemos de tener esa seguridad. Otra manera de activar nuestra fe es intimar con Él, intimar con nuestro Padre Celestial. O sea, debemos de tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Aquí no se trata de combos. Aquí no se trata de que si mi esposa es cristiana, yo también voy allí. No. La salvación es individual, hermano. Tengamos eso claro. Y si la salvación para cada uno de nosotros es individual, nuestra relación con Él debe ser personal. De Él, de mí hacia Él. Yo tengo que buscarlo a Él. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que depender de Él. Yo tengo que intimar con Él, hablarle, depositar mis problemas en Él y hablarle con toda confianza. Aquí todos los sábados que nosotros estamos aquí en los devocionales de varones, todos los lunes que nosotros estamos en la plataforma de varones, nuestro Padre de la casa nos habla de eso, de que aprendamos a conversar con nuestro Padre Celestial. No solo es seguir un protocolo, no solo es rezar, orar, siguiendo un esquema, es hablar con Él. Es hablar con Él. Y eso, claro, eso unos lo hacen mejor que otros, unos tienen mejor intimidad que otros, pero si nosotros nos ejercitamos y si le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude y que nos guíe, Él lo va a hacer. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu es el que sabe cómo vamos a pedir. Dejémonos guiar por el Espíritu, hermano, y tengamos esa intimidad con el Señor. Cada uno de nosotros. No es fácil levantarse en la madrugada. No es fácil. No es fácil. Tal vez después de todo un día de trabajo, que llega uno cansado, que llega uno con los problemas todavía encima, y que hay muchos trabajos, que llegamos a la casa y todavía estamos trabajando. No es fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Si queremos hacer ese atleta que corra y obtenga su galardón y obtenga su recompensa. Y hoy en la mañana el pastor Harley, el Señor a través del pastor Harley, nos hablaba de esas recompensas. Y que nuestro servicio nos trae recompensa. Él es un Dios galardonador, hermanos. Él no se queda con nada. Pidámosle a Él que nos ayude y pidámosle a Él que nos fortalezca y pidámosle a Él que nos dé la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe en esa intimidad con Él. Practiquémoslo. No vengamos solo los domingos aquí, sí, amado Padre Celestial, sí Señor, amén. No Señor, no hermano, no se trata de eso. No se trata de eso. Imagínense que el Señor Jesús todos los días dice que se alejaba en la madrugada a orar, a hablar con su Padre, a intimar con su Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, aunque no sea fácil, hermano. Porque aquí a ninguno de nosotros se nos ha dicho que el ser hijo de Dios es fácil. Todo aquel que quiere seguir a Jesús, tome su cruz y sígalo. Pero va a pagar un precio. Va a pagar un precio. Y ese precio nos va a llevar a obtener ese galardón y esa recompensa de la vida eterna, hermano. No hagamos tampoco como el fariseo, de alabarnos porque podemos hacerlo, de alabarnos porque podemos doblar rodillas todas las madrugadas. No hagamos eso, hermano. Es una relación íntima y personal con el Señor.
Esta es la palabra, hermano, que el Señor había puesto en mi corazón. La fe, hermano, es un camino de confianza en el Señor. Es un camino de confianza en algo que dice la palabra que no vemos, pero que tenemos la certeza que existe, que tenemos la convicción de que todo lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, de que obtendremos vida eterna, de que obtendremos salvación por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos va a dar la fe de Cristo Jesús para ser más que vencedores cada uno de nosotros, sea lo que sea que el enemigo nos ponga en nuestro camino. Solo la fe en Cristo Jesús, hermanos. Esta es la palabra, hermano. Fe, fe, fe. Constancia, perseverancia. Ese es nuestro escudo, esa es nuestra arma. Y yo le doy gracias a mi Padre Celestial por este privilegio que me dio hoy, esta noche. Yo estoy muy gozoso de estar aquí con ustedes. Me sentía un poco como que venía solo. Nunca he venido solo a una vigilia. Entonces me sentía allí como un poco, no, pero Padre, usted está conmigo. Después mi hermana Graciela me dio una palabra y yo estoy seguro que en su intimidad ella oró y aquí estoy tranquilo. Y como decía nuestro Padre Celestial, espiritual, yo sé que mi esposa debe estar allá pendiente y debe haber estado también en oración. Vamos a sellar la palabra, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento en que usted me ha permitido, Padre, traer esta palabra, Padre, que nos viene, Señor, a afirmar y a confirmar la importancia que es para nosotros como hijos de Dios tener la fe puesta en usted, Padre, porque usted es el que nos da la salvación por medio de la fe. La fe es un escudo, Padre, para todos los ataques del enemigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender y ayúdanos, Padre, a que esta palabra que usted nos ha traído germine en nuestros corazones, Padre, y perseveremos y seamos constantes, Padre, para que nosotros podamos agradarle a usted por medio de la fe, Padre. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho en este día, por todo lo que usted está haciendo en este momento y por todo lo que usted hará en el resto de esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a mis pastores, bendigo a los pastores Hernández Reyes, bendigo a cada hermano que está en este tabernáculo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos.